Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido esta tarde aquí a la sede de Aztoir para pues este debate, esta tertulia, nueva tertulia HO. Esperemos que los medios técnicos nos permitan hablar tranquilamente esta tarde. Vamos a ver si bajo el volumen quizás de esto. Que no sé cómo bajar el volumen, o sea que igual si se abre, no. Bueno, pues vamos a seguir hablando. Muchas gracias a los tertulianos de esta tarde. Bienvenidos también a los que nos estáis siguiendo desde internet a través del streaming, desde vuestra casa. Esta tarde nos acompaña Rafael López Diéguez, que es el secretario general de Alternativa Española. Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes. Nos acompaña también Javier Zazu Lafuente, de la Comunión Tradicionalista Carlista. Buenas tardes. Rubén Calvo, de Familia y Vida. Y Fernando Paz, de Vox. Muchas gracias. Como todos sabéis, hace 2 meses Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, en los pasillos de un palacio de congresos, no en el Congreso de los Diputados, anunció a los el anteproyecto de ley de protección concebido, que se había aprobado en diciembre de ministros, pues supuso un aldabonazo en la conciencia de muchos españoles y en el ánimo de muchos españoles, ¿no? Que habíamos confiado en que el Partido Popular, en que el gobierno de Rajoy ese compromiso que había asumido además. Y bueno, pues esa traición en los ámbitos. Y bueno, pues inmediatamente en una encuesta que lanzamos a través de internet y que votaron pues más de 15.000 personas, ya digo, a raíz de todas estas iniciativas tomamos la decisión de lanzar una campaña que es Yo rompo con Rajoy. Creamos ese hashtag y empezamos a diseñar la campaña que se desarrollará a lo largo del año que viene, del año 2015, donde tenemos unas elecciones autonómicas y municipales a principios de año y a finales de año, principios del año siguiente, unas elecciones generales. Nos parecía que bueno, pues que ese incumplimiento traspasaba todos los límites aceptables y que en democracia un gobernante que renuncia a proteger el derecho a la vida, que es el primero de los derechos fundamentales, y además incumplir un compromiso de ese calibre, pues no merece que siga gobernando. O que si sigue gobernando, se presenta a las elecciones, pues pierda. Inmediatamente la gente de Aztoir, nuestros socios, nuestros colaboradores, la gente que nos sigue, que recibe los correos electrónicos, pues nos hizo una pregunta, que es ¿a quién votamos? Porque mucha gente no le basta con decir no voy a votar a Mariano Rajoy y me quedo en casa, sino ¿qué puedo hacer el día de las elecciones? ¿A quién votamos? Nosotros, bueno, pues por eso hemos convocado esta mesa. En esta mesa pues hay partidos que defienden la vida, que defienden la familia, que defienden la libertad, que defienden los valores que promovemos desde Aztoir. Y bueno, pues hoy vamos a hablar con todos ellos. Sí que me gustaría bueno, añadir una cosa. En esas conversaciones con la gente de Aztoir nos pedían, y esa es la necesidad que hemos visto en la gente, que hubiera una alternativa real de peso al Partido Popular. Es decir, no solamente partidos que defiendan nuestros valores, sino partidos que tengan una oportunidad de conseguir algún escaño. Pero para conseguir algún escaño lo que hace falta es que primero que se conozca que existen esos partidos, y por eso tenemos aquí pues a los representantes de 4 partidos políticos que esperamos que alguno de ellos o varios de ellos pues consigan algún escaño en las próximas elecciones generales y fundamentalmente para que los valores que defendemos desde Aztoir pues se defiendan también desde los escaños en el Parlamento.
Entonces, vamos a empezar, si os parece, pues presentando muy brevemente en una frase o máximo 2 frases, luego ya entraremos en distintos temas, pero si queréis describir un poquito cuáles son los partidos que estáis hoy representados en esta mesa. Podemos empezar con Rafael López Diéguez, de Alternativa Española. Bueno, Alternativa Española es un partido de inspiración cristiana católica, nace para la defensa, hace 10 años, para la defensa de los principios que se han conocido, se han dado a conocer como los principios innegociables, es decir, la defensa de la vida, la familia, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, el bien común, y nosotros le incorporamos 2 aspectos que para nosotros son fundamentales, que es la defensa de las raíces cristianas de España y su unidad. Nacimos, con esto termino, pero muy sintomático e importante, nacimos con el Partido Popular gobernando. Es decir, nosotros ya cuando el Partido Popular gobernaba entre el 96 y 2004, vimos que la situación exigía que llegara a la vida pública un proyecto como el nuestro. Muchísimas gracias, Rafael. Javier Zazu Lafuente, de Comunión Tradicionalista Carlista. Muy bien. Nosotros somos la agrupación política más joven que hay aquí, sin ninguna duda. Por varios motivos. Porque nacemos constantemente, nos renovamos constantemente haciendo tradición. Por eso somos los más jóvenes de los que estamos aquí. Nos identifican absolutamente todos los oyentes, pero lo que no saben es que nuestro mensaje es ese, que estamos desde 1833 naciendo cada día, haciendo tradición. Y nada más. Muchísimas gracias. Por seguir el orden de la mesa, Fernando Paz, de Vox. Bueno, nosotros somos el partido cronológicamente más joven de todos. Nacimos hace un año ahora aproximadamente, aunque realmente el partido se refundó en el mes de septiembre, por lo tanto es indudable que hay una continuidad en la formación, pero ha habido un cambio notable, como digo, a partir de que cambió la dirección del partido. Somos un partido que defiende la unidad de España, que defiende la vida, que defiende la familia, las raíces cristianas de Europa y de España, por supuesto, y además planteamos un proyecto novedoso que quiere refundar un determinado espacio político, que creo que es un espacio político muy definido, pero también en cierto sentido transversal, y además que defiende la vida y la familia de un modo absolutamente inequívoco. Muchísimas gracias. Rubén Calvo, secretario general de Familia y Vida. Hola, buenas tardes. Vamos a poner esto un poco más. Sí. Nosotros no somos el partido más joven, sí soy el más joven de la mesa. Afortunadamente, nuestro partido, por el nombre, pues no hay tanto que explicar. El Partido Familia y Vida, somos el denominador común que tenemos estos 4 partidos. Luego, algunos añaden más cosas, pero el denominador común es esto. ¿No se oye nada? No. Perdón, yo es que hablo bajo. Sí, está conectado, pero no entra bien el sonido. Estamos mejorando también en Aptoir, o sea que estamos aprendiendo cómo hacer un programa de televisión, y no es fácil. No, es que más me lo como. Bueno, si puedes hables un poquito alto. Y Vale, posiblemente esté entrando el sonido por internet, pero no aquí. Vale. Bueno, básicamente decir que nuestro partido por el nombre ya lo dice todo, aunque a veces se lleva a equívoco porque se entiende que solo estamos en contra del aborto y en contra de otras formas de uniones que salen ahora. No es así. La verdad es que la perspectiva de Familia y Vida es mirar toda política desde esa perspectiva de la familia, y eso implica, podemos hablar obviamente de economía, y podemos hablar de inmigración, y podemos hablar de terrorismo, y podemos hablar de lo que sea, porque todo eso al final acaba tocando la célula de la sociedad, que es la familia. Muchísimas gracias. Pues, muy amable. Si os parece, vamos a empezar hablando sobre la vida, sobre el derecho a la vida de los no nacidos en particular. ¿Vuestros partidos son partidarios del aborto cero? Primera cuestión. ¿Qué medidas? Introduzco un par de preguntas y luego ya podéis hablar. ¿Medidas contra el invierno demográfico y medidas de protección de la vida prenatal vais a incluir en vuestro programa electoral, ¿no? Para las autonómicas y municipales, y sobre todo para las generales? Si queréis seguimos con este mismo orden. Rafael. Bueno, nosotros desde luego en la Alternativa Española es claro, desde que no sé si se oye ahora o no. No se oye. Bueno, pues hablo alto. Eso es. Hablo alto, vale. Pues venga, Lo siento, ¿eh? Nada, estupendo. No, en la Alternativa Española este es un principio que no tiene discusión. Para nosotros
no hay ningún aborto, no hay un aborto bueno, no hay aborto bueno del Partido Popular en el caso del supuesto, ni hay un aborto malo en el caso del Partido Socialista de la ley AIDO de los plazos. El aborto es el crimen más execrable, es para mí el mayor dispositivo, la mayor forma de expresar el deterioro moral que llega a nuestra sociedad, ser capaces de asesinar al más débil en el lugar que se siente más seguro, y por lo tanto no somos partidarios de aborto cero, pero más somos partidarios de que esto sea extremadamente riguroso. El problema que nosotros contemplamos, el problema que hemos visto y que es necesario poner manifiesto porque ha existido, y aquí estamos diversos partidos que hemos tenido puntos de vista distintos, es que bajo la perspectiva de Alternativa Española no existe la posibilidad de que exista, valga la redundancia, que se promueva una ley o un anteproyecto de ley que en alguna forma, en algún supuesto se puede contemplar el aborto, por muy restrictiva que sea esa ley, ¿no? Yo no imagino que pueda haber una ley, por muy restrictiva, que contemple algún supuesto de genocidio, o de parricidio, o de esclavitud. Es decir, no se puede contemplar porque ningún supuesto, en ningún caso, en tanto y en cuanto el propio aborto es perverso en sí mismo. Yo creo que la situación que ha venido dada ahora, con lo que apuntaba Ignacio al principio del proyecto Gallardón, yo más que verlo un problema, he de decirles a ustedes, y aunque les sorprenda, lo veo como una gran oportunidad. Yo estoy verdaderamente optimista en este sentido. ¿Por qué? Porque yo creo que han sucedido tres cosas muy importantes con la caída del anteproyecto Gallardón. La primera es que para todos, la mayoría de los ciudadanos, ya se le ha caído la careta al Partido Popular. Ya sabemos que el Partido Popular en su ADN no lleva la defensa de la vida. Bueno, unos lo han sabido ahora, unos se han dado cuenta ahora, otros, bueno, pues por otras razones, llevamos viendo desde hace mucho tiempo, pero la realidad cierta es que la sociedad o la sociedad provida se ha dado cuenta que el Partido Popular no lleva en su ADN la defensa. En segundo lugar, porque hemos visto lo que es el efecto del voto útil y mal menor, y hablando del tema electoral, al cual nos tendremos que enfrentar en los próximos meses, ya sabemos cuál es el precio que se paga por el voto útil y mal menor, ese voto al que tantas veces ha apelado el Partido Popular y que ha exigido a sus votantes. Pues bueno, el partido por el voto útil, el voto del mal menor, lo que trae como consecuencia es esto, un partido que es un partido claramente no pro vida. Y por último, para mí un efecto muy positivo, que estemos en esta mesa, que se haya producido este debate, que hoy estemos aquí sentados muchos de los que pensamos de la misma forma y que presentemos ante la sociedad, ante los espectadores de Acto Ir, ante los seguidores de Acto Ir, presentemos un proyecto que, si Dios quiera, lo hacemos bien y somos inteligentes, pues debiera ser un proyecto, cada uno, en fin, en su casa, y Dios será de todos, pero que realmente se vea que hay una alternativa pro vida. Muchísimas gracias, Pascal. Javier. Bueno, lógicamente estamos por el aborto cero, igual que Alternativa y Familia y Vida, y defendemos que no hay ninguna posibilidad de despenalización del aborto, que no tiene que haber ley del aborto. Otra cosa es la atención a los abortistas o a las personas que abortan. Eso es otro tema. Pero ley de aborto cero, aborto cero, nada, ninguna posibilidad por ningún lado. Demográficamente ya está invertida completamente la pirámide en España y vamos a pagarlo muy en breve, porque ya nos estamos comiendo los fondos de pensiones, el fondo de la seguridad social, nos estamos comiendo todo porque ya hay más muertes que nacimientos. O sea, tenemos un futuro desolador en España. Ya hemos estado y hemos conseguido unirnos con otros grupos en defensa esencialmente de la vida, porque después ya no hay, se puede renunciar a muchas otras cosas, pero esa es elemental. Es que es de sentido común que hay que proteger al más débil, ¿no? Es de sentido común, ni siquiera es de derecho natural, es que es elemental. Aborto cero, no tenemos nada más que decir. Muchísimas gracias. Fernando. Bueno, para Vox es piedra angular de su programa sencillamente la defensa de la vida, y el objetivo de aborto cero es un objetivo que no se puede discutir de ninguna de las maneras. Es evidente que una sociedad que elimina a los más inocentes y a los más indefensos es una sociedad que está renunciando a la vida y que está llevando a cabo un acto profundamente inmoral, jamás justificable en ninguno de los casos y en ninguno de los supuestos. Lo que Vox se plantea es cuál es la medida más eficaz para conseguir esta finalidad del aborto cero. Si se consigue mediante declaraciones maximalistas que incluyen medidas punitivas incluidas en el Código Penal,
o si hay que adoptar otro camino que puede ser mucho más eficaz a la hora de restringir el aborto. Realmente entiendo que es el debate que está planteado. ¿Por qué? Porque no está en nuestras manos, ni ahora ni en un futuro previsiblemente corto, legislar al respecto, y por tanto lo que sí podemos hacer es aportar, digamos, una serie de medidas que ayuden a salir de este verdadero infierno que es el aborto. ¿Y cuáles son las medidas que entendemos que hay que adoptar? Pues estas medidas son medidas de información, de apoyo y de alternativas. Yo tengo la convicción, y la tengo por una razón, porque tanto la labor de las asociaciones asistenciales como las legislaciones ahora mismo vigentes en algunos países de Europa están demostrando que ese es el camino más efectivo para combatir el aborto, como digo, más allá de las declaraciones de tipo maximalista que todos compartimos, ¿no? Pero ninguna de estas declaraciones jamás han evitado o han salvado una vida humana, ¿no? Por eso, la vía de Vox es una vía de auténtica convicción de aborto cero y de caminar en ese sentido de un modo resuelto. Yo creo que si simplemente con una medida como, por ejemplo, informar mediante los medios que tenemos hoy a nuestra disposición, medios tecnológicos, como por ejemplo son las ecografías, a las mujeres, tengo la convicción de que eso sería un factor esencial en el descenso del número de abortos. Si además se informara de los síndromes post-aborto, si además se informaran de algunos datos como es que se multiplica por 5 la posibilidad de suicidio en las propias mujeres en caso de aborto, si además se informase a las mujeres de que están dañadas psicológica y físicamente después del aborto, el aborto podría llevarse a unos términos, y me refiero dentro del actual sistema. Me estoy hablando sin necesidad incluso de cambiar la ley, cuando nosotros entendemos que por supuesto que la hay, suscribo lo que se ha dicho con anterioridad, pero incluso incidiendo sobre lo que está sucediendo hoy, podríamos llegar a una especie de situación como la que sucede en Polonia, donde están ocurriendo al año una media de 700 abortos, no dejan de ser terriblemente trágicos, pero no son los 120, 115.000, 120.000 abortos oficiales que hay en España. Además de eso, las medidas de defensa de la vida yo creo que no pueden limitarse a una defensa de la vida antes del nacimiento, sino que tienen que ser medidas que se prolonguen más allá del propio nacimiento. Son medidas de apoyo social, son medidas de apoyo a la maternidad, son medidas de apoyo a la paternidad. En España estamos a la cola de los permisos y a la cola de las ayudas, de los permisos de paternidad y maternidad. Nosotros estamos proponiendo 1 año de permiso para la mujer y 3 meses en el caso de que no sea familia numerosa, y 6 en el caso de que sí lo sea para los padres. No es ningún disparate lo que está sucediendo en los países más avanzados de Europa, y somos decididos partidarios de ese tipo de medidas y de ese tipo de legislación. Además, queremos que en este mismo momento se incorporen los abortos a la lista de defunciones, porque no están contabilizados. Y esto nos lleva, y no quiero extenderme más porque sé que tienen que hablar todos, pero esto nos lleva al tema de la demografía, que en mi modesta opinión es un tema sencillamente básico y clave del que no habla ningún partido político, quiero decir, ningún partido político con representación parlamentaria. La demografía es el futuro, nos estamos jugando el futuro, y verdaderamente la situación de España es trágica. En el año 2030 tendremos 13 millones de pensionistas, en el año 2050 cada español sostendrá a otro español. Esto es sencillamente inviable, no tenemos futuro, y el régimen del 78, desde luego, ha hecho todo lo posible porque no lo tengamos. No nos estamos jugando solamente el presente, sino lo que es muchísimo más grave, nos estamos jugando el futuro y lo tenemos casi perdido. O reaccionamos ahora mismo, y si a alguien no le convence por una cuestión moral la supresión del aborto, habría de hacerlo por una cuestión de pura practicidad, por una cuestión de funcionalidad. Pero nos estamos jugando el futuro y por el momento lo tenemos perdido. Muchas gracias. Muchas gracias. Rubén. Muy bien. Vale, de acuerdo. Bueno, siendo el cuarto, es difícil añadir alguna cosa, así que puntualizaré alguna diferencia. Por supuesto que no es solo prohibir el aborto, y hay que hacer un cambio de discurso, también la educación, también esa formación que llama formación afectiva o sexual, no sé cómo llaman en los colegios, que básicamente está llevando a haz lo que quieras, que siempre hay salida. Hay que trabajar en todas esas líneas, es cierto, no por una cuestión de practicidad, eso me parece, lo siento, pero un argumento, cuando estamos hablando de un tema tan importante como este, por la dignidad de la vida. Pero sí estoy de acuerdo en casi todo lo que se ha compartido aquí. Bueno, obviamente nosotros, aquí hay 3 de 4 que estuvieron juntos precisamente defendiendo esto, ¿no? Y sí creo que la vía penal es necesaria. No sé si cárcel, esto habría que ver cómo exactamente, pero no creo, como lo mismo que a un niño cuando le dices no cojas galletas,
porque te van a sentar mal. Y hablas de la consecuencia. Si el deseo por la galleta es mayor, pues no va a hacer ni caso. Bien. Pero cuando directamente le quitas el bote de galletas, sí que te evitas el dolor Entonces, yo lo he dicho con un lenguaje muy sencillo, primero porque me gusta hablar en ese idioma y porque no tengo el nivel de formación que hay aquí en la mesa, pero sí tengo los principios claros. Y aunque se pueda entender el drama, y yo lo he vivido porque primero, antes de meterme en Familia Vida, pues estaba rescatando, y aunque conozco y entiendo perfectamente la situación de la persona, aunque no la haya vivido, sí que sé que decirle algo tan claro como vas a matar a tu hijo funciona. Y al menos así, antes que en política, así al menos una persona no fue asesinada. Y esa es la experiencia que he tenido. Ya sé que el palo de después no convence, pero es necesario, es disuasorio y es necesario. Y no hablo ahora de la mujer solo, por supuesto, el palo hacia los médicos que lo permiten y hacia un sistema que lo financia, que eso también es otro tema, tendría que ser tan contundente que disuadiera. Sí, los movimientos pro vida yo creo que llevamos pidiendo las dos cosas que se han planteado en esta mesa. Una, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es la fundamental, que es la protección jurídica del derecho a la vida. Es decir, todos los seres humanos tenemos derecho a vivir desde el momento de la concepción, y eso tiene que quedar reconocido también por las leyes y por lo tanto por una protección jurídica eficaz, y eso probablemente no, seguro incluye el derecho penal, pero eso solo, y lo sabemos por países donde, por ejemplo Irlanda, ¿no? Estuve el viernes pues con unas activistas de Youth Defense, que es un grupo pro vida muy activo allí en Irlanda, y entonces claro, en Irlanda el aborto se acaba de abrir la puerta, pero está limitadísimo, todavía no se ha producido ningún aborto legal en Irlanda, y sin embargo sí que tienen contabilizadas, no sé exactamente cómo consiguen la estadística, las mujeres que viajan a Inglaterra para abortar. Es decir, si queremos evitar el aborto, también hay que apoyar a la mujer, también hay que ofrecerle salidas, hay que informarla, el enseñar la ecografía, me parece, eso por ejemplo también ha hecho que se eviten muchos abortos en el estado de Texas, donde sí que desde hace poco es obligatorio enseñarle a la mujer que quiera abortar una ecografía de su niño, pero en definitiva, digamos que las propuestas que se han planteado en esta mesa yo creo que sí responden a lo que llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Sí. Y una cosa más, hay que cambiar la cultura. Eso es. Hay que trabajar en el ámbito de la cultura, porque no puede ser que se mire mal a una mujer que se queda embarazada en el trabajo. O sea, eso es una de las principales causas. O una joven que se queda embarazada porque de un desliz. O sea, eso hay que evitarlo. Y creo que hay que empezar primero trabajando en el mindset, le llaman. Sí. Porque entonces a 20 años vista sí es posible el aborto cero. Como tenemos muchos temas, si os parece vamos a saltar a un nuevo tema y luego al final podemos dejar un turno libre para que cada quien vuelva a alguno de los temas que hemos estado hablando. Digo porque si no, al final vamos a quedarnos en dos temas y sería bueno hablar algún otro, ¿no? Y hago un salto un poco radical a otro tema en otro orden de gravedad, pero que también es importante, que es el de la corrupción, ¿no? Y el de la falta de democracia, el de la falta de representatividad. Este es un tema que parece que ha traído mucha intención de voto, por ejemplo, a Podemos, ¿no? Esa nueva formación política. ¿Cuáles son las medidas que proponéis los partidos que estáis hoy aquí, esta tarde, en la tertulia HO, para combatir la corrupción, ¿no? Y medidas que sean distintas a las que ya ha planteado Rajoy, que en mi opinión pues son muy ineficaces y son pequeños parches, ¿no? ¿Qué se puede hacer para acabar con la corrupción y mejorar la democracia en España? ¿Seguimos en un orden? Sí, si te parece. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la corrupción es la consecuencia del deterioro moral, ¿no? O sea, es decir, en el momento en que existe un deterioro moral como existe en España en estos momentos, es obvio que la corrupción se tiene que dar. El sistema, además, hay gente que dice que la corrupción no es estructural. Ya para mí la corrupción es estructural porque está implícita, está incorporada al propio sistema y el sistema retroalimenta la corrupción. Entonces, de esa perspectiva, yo creo que lo primero que hay que hacer es lo que estaba apuntando un poco, ¿no? Volver al punto de la formación, a recuperar valores. Es necesario que esos valores se recuperen, porque cuando esos valores se pongan en valor, y valga la redundancia, veremos que todo ese efecto de la corrupción se irá bajando. Evidentemente, tiene que estar apoyado con medidas de derecho positivo, no hay duda. Tiene que ser, igual que en el caso del aborto, que yo sí soy partidario de que no exista impunidad ante un delito como es el aborto y que la autora material del
del delito sea sancionada penalmente, porque si no carece de sentido el aspecto penal o disuasorio que tiene el derecho penal, ¿no? En la corrupción exactamente igual. Pero no se soluciona solamente con esto, como se apuntaba en esta mesa, como el caso del aborto, se soluciona cambiando, es decir, intentando introducir, traer a la vida pública esos valores que hagan, que creen una repulsa social en todos los ambientes. Vamos a ver, si nosotros hoy consideramos que es lícito, está en la sociedad admitido, y permitirme que me vuelva a lo anterior, matar al ser más inocente, coger un dinero que es etéreo, que es desconocido, que no tiene propietario, que es dinero del Estado, pues está mucho más justificado desde un punto de vista, digamos, social, ¿no? Es necesario y fundamental esto. ¿Cómo se ha de evitar también la corrupción institucional? Pues se ha de evitar mediante cuestiones tan sencillas como las que, desde luego, la Alternativa Española llevamos pidiendo el primer día, que es la separación de poderes, claramente separación de poderes. En España todos sabemos que tanto Partido Popular como Partido Socialista han consensuado que no hay una independencia de poderes, el poder judicial está mezclado con el poder político y por lo tanto esa independencia no existe. Bueno, pues esto tiene que ser un principio fundamental, tiene que haber independencia de poderes, esto no cabe ninguna duda. Tiene que existir un sistema representativo que sea democrático, es decir, que realmente de voz. ¿Cómo es? Bueno, pues un sistema, primero, de lista abierta, que sepamos a quién elegimos, que le podamos reprochar a quien elegimos que lo ha hecho mal, y luego ir a una fórmula mixta, una fórmula tanto que sea a nivel nacional, existen unos diputados que tengan un ámbito nacional y unos diputados que sean adscritos a unas determinadas regiones, pero que haya un porcentaje, en nuestro criterio es una tercera parte, que tenga la representatividad a nivel nacional. De otra parte, el tema del Senado. Nosotros venimos reivindicando que el Senado es un elemento estéril completamente, la Cámara Alta no tiene ninguna utilidad, no hace más que rubricar y plantear, además no tiene capacidad de, como ustedes saben, de interrumpir el sistema legislativo y lo que hace es distorsionar continuamente. Pero lo más importante de todo esto es recuperar esos valores. Es decir, mire usted, solamente déjeme poner un ejemplo. Para mí es una forma de corrupción lo que tantas veces estamos escuchando en la televisión, que es la violencia de género. Yo soy de una generación, y veo que aquí hay algunos que puedan estar conmigo, de esa generación que nos educaron en un valor de que la mujer era un icono de valores. La mujer era algo que tenía que ser respetada. Era la mujer algo que, no solamente por cederle sitio en un autobús o dejarla pasar primero, eso era la representación de lo que representaba esa mujer, lo que llevaba consigo esa mujer. Hoy, eso, como otras muchas cosas, se ha perdido. Se ha perdido el valor del sacrificio, del esfuerzo, del mérito. Y ahora lo que vale es la especulación. ¿Cuál es el icono de nuestra juventud? El especulador. Bueno, ¿y el especulador cómo llega a ser especulador? Pues muchas veces, afortunadamente, mediante la corrupción. Bueno, y ese es el icono. Pues, por lo que tenemos que hacer es reconducir todo eso y aplicar medidas de derecho positivo como las que he enunciado y algunas más que podrán leer ustedes en el programa de Alternativa Española, pero quiero dar paso a todos mis contertulios. Muy bien, muchísimas gracias, Rafael. Javier. Podríamos desarrollar el programa, cada uno nuestro programa, y estamos aquí hasta las 17:30 del día de mañana, pero se trata de concretar. No sé si hay que hacer debate o esto es una exposición. Esta es una de las cuestiones que no han quedado claras al principio. Sí. Yo creo que vamos cada uno a contar lo que está haciendo cada partido, pero por supuesto estará abierto también a debatir. Sí. Si no estamos de acuerdo en lo que diga alguno de la mesa, pues se puede expresar también con naturalidad. Muy bien, o sea que he cedido parte de mi turno para que se explique cuáles son las condiciones. Bueno, vamos a ver. Sí. La corrupción está en el sistema. El sistema nació corrupto. Nosotros lo simplificamos diciendo que el problema es el sistema. Todo el sistema democrático que hay en España está corrompido en la forma y en el fondo. Está corrompido y ha sido tan ejemplar que nosotros no necesitamos romper ahora mismo, ya lo decíamos desde el principio. Pero hay instituciones que han funcionado en España, que se han probado perfectamente, que sirven para que haya una democracia organizada de otra forma. Otro tipo de democracia, porque hay tantas democracias como personas, tantos estilos de democracia como sociedades. Entonces, desde la democracia en la familia, si a alguno le funciona, que me lo cuente, pero hasta todos los estrados. Pero cuando ha funcionado una democracia de otro estilo en España, y nos tenemos que remontar varios siglos para atrás, había instituciones que había que restaurar. Me dicen varios siglos, yo no concreto si muchos o no. Y uno de ellos
sería el mandato imperativo. La democracia construida a través de mandato imperativo, no a través de mandato representativo. El que te representa hace lo que le da la gana, pero si tiene un mandato imperativo y la ordenación es de otro estilo, no como está establecido en la Constitución española, pues el mandato imperativo se podría establecer. Otro de los medios para corregir la corrupción, que siempre ha existido, que no es una cosa de este sistema, desde siempre ha habido mal y desde siempre ha habido corrupción, pero una posibilidad, o sea, una herramienta, una institución que en las Cortes de Cádiz le dio de baja y que servía para cortar la corrupción, era el juicio de residencia. Como los españoles ya no sabemos, los españoles, ni los que estamos aquí, que era el juicio de residencia, lo explico en dos matices. Pues era una auditoría para estudiar la evolución del patrimonio de los cargos públicos. Esto existía en España hace unos cuantos siglos y ahora no es nada. Cuando uno salía de desempeñar un cargo público, se le tenía que hacer... O sea, fijaros si es novedoso. Ahora mismo es una auditoría. Miramos un poquito para atrás y vemos que tenemos modelos para corregir la corrupción. Pero el problema está en el sistema. El mismo sistema es corruptor y hay que cambiar el sistema. Nada más. Muchísimas gracias, Javier. Fernando. Bueno, la corrupción generalizada que estamos padeciendo en España, yo creo que tiene unas raíces muy claras, y unas raíces culturales, unas raíces civilizatorias, en los contravalores, porque yo desde luego me niego a llamarle valores, en los contravalores progresistas, que esencialmente significa la destrucción de los valores hasta ahora admitidos y conocidos en eso que llamamos la civilización occidental. A cambio de la civilización occidental, sencillamente no hay nada. Es decir, no hay ninguna opción posible y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Son los valores, los contravalores, la destrucción de valores del 68ismo que se ha impuesto prácticamente como el único discurso dominante, ¿no? Los valores de la Escuela de Frankfurt, los valores de los contravalores del posmarxismo que han sido asumidos de un modo acrítico y que en gran medida han tenido su cristalización en todo lo que denominamos ideología de género, que es una verdadera monstruosidad ante la que desde luego Vox abiertamente se revela y pretende hacer de eso una de sus banderas, digamos, de combate público y político. Por otro lado, indudablemente la corrupción es la consecuencia del sistema del 78, es la consecuencia de un determinado reparto de poder, es la consecuencia del sistema autonómico, que empezó por consagrar la existencia de unas oligarquías locales sobre las cuales se han montado unas redes clientelares que en este momento ya son prácticamente imposibles, salvo por un cambio radical que se diera al sistema, imposibles de erradicar. Es decir, que la corrupción es inherente al sistema, no es una excrescencia del sistema, ni es una consecuencia no deseada del sistema, es algo estructural, es algo propio del sistema, propio del régimen político. Naturalmente, la corrupción es la consecuencia de ese derrumbe moral y de la enseñanza de esos contravalores que han empezado por cooptar la educación ya en los años 70, en los últimos años incluso del franquismo, con las reformas educativas en muchos aspectos nefastas que han terminado arrastrando a varias generaciones hacia la absoluta inepcia intelectual, que es en lo que nos debatimos hoy, ¿no? Al margen de eso y como medidas más concretas, bueno, algunas ya se han comentado, es lo que tiene ser tercero, no quiero decir nada, lo que tendrá ser cuarto, pero algunas de esas medidas están en el ánimo de todos. Un endurecimiento del Código Penal, una fiscalización de los partidos políticos, por supuesto tendrían que cesar las subvenciones de los partidos políticos, patronal y sindicatos, y que hubiera una verdadera supervisión de las ayudas que este tipo de organizaciones reciben. Lo que pasa es que otra vez nos encontramos con que estamos en un sistema partitocrático puramente, en donde no se contempla otro tipo de representación, otro tipo de articulación democrática, con lo cual va a ser muy difícil que verdaderamente esta arquitectura política de fiscalización se pueda levantar con alguna eficacia, ¿no? En definitiva, la corrupción tiene su asiento en el sector público, pero también en el privado por esta razón, es decir, está desgraciadamente en el ánimo de muchos españoles a los que no se les muestra, no se les enseña una estrella polar que seguir, no se les enseña una dirección moral en pos de la cual pues caminar todos unidos, ¿no? Sino que, bueno, pues parece ser que aquí vale lo mismo 8 que 80 y se ha instalado una ideología puramente relativista. Y yo creo que efectivamente lo que hay que hacer por último es, en general y más allá de medidas concretas que todos en una medida o en otra podemos suscribir, es una moralización profunda de la vida pública. Mientras no enseñemos en las escuelas
que no, como dijo aquella ministra socialista, lo que es de todos no es de nadie, sino lo que es de todos es algo que se produce a partir del esfuerzo de todos los que nos levantamos a las 6, a las 7 de la mañana, día tras día, llueva, truene o haga sol, y que el dinero público es algo que es sencillamente sagrado, porque es con lo que construimos nuestra patria, mientras no enseñemos esto en los colegios, y desde luego, como profesor, os garantizo que eso no se está enseñando, no podemos hacer nada, o verdaderamente podemos hacer muy poco. Hay que rearmar la vida pública española, hay que rearmar toda la vida española con un profundo sentido moral. Muchas gracias. Desde el micrófono, Rubén, de Familia de Vida. Como bien adelantaba, siendo el cuarto, parece que pueda tener menos cosas que decir. En este caso, yo lo he pensado mucho. Perdón, ¿se me oye mal? Bien. Venga, la siguiente, si les parece. No, tengo bastante que decir. Bueno, bastante no. Sí, yo voy a ser corto, pero... De todas formas, la siguiente, cojo la idea y la próxima empezamos en sentido contrario. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Yo, siguiendo con el hilo que decías, es verdad que para cambiar esto se requiere actuar en la formación, y es un cambio a 20 años vista. También he oído el tema de las corporaciones locales o las autonomías. Bueno, si se decidiera todo en el Parlamento de aquí, pues sería simplemente más lejos de ciudadano, por lo tanto serían importes más grandes. No veo la diferencia. En Occidente, ¿es porque hemos perdido los valores de Occidente? Yo creo que no. Hay otros países en Europa mucho menos corruptos. Históricamente hemos sido corruptos en España. Hombre, pues con todo lo que llegó de Latinoamérica en sus años, raro es que sigamos siendo la potencia mundial. Raro, bueno, no es tan raro, si se lee un poco de esa parte de la historia se sabe por qué, cómo se gastaba a expuertas, ya se hacían capillitas y ya había esa red clientelar, mucho antes de la democracia. Entonces yo creo que la causa está en algo mucho más trivial. La corrupción, básicamente, al menos así siempre lo intento ver yo, es que alguien que tiene interés en que el político haga algo, porque, por ejemplo, una licencia, una donación o lo que sea, hay una donación, una concesión o lo que sea, pues tiene dinero para poder, porque como ese político puede cambiar la decisión, pues si lo compro, puedo hacer que... Si no lo puede comprar porque el político no tiene esa capacidad de decisión, se acabó la corrupción. De hecho, eso le llaman discrecionalidad, es eliminar la discrecionalidad, es algo que existe, es algo que tienen en común los 4 países menos corruptos del mundo, entre los cuales yo viví en uno, en Australia, y lo estudié porque me maravilló la poca corrupción que había allí. Y era básicamente, había muy pocos funcionarios, muy buenos, como los de aquí, que son muy buenos, y me fío mucho más de ellos que de los políticos, y no había discrecionalidad, ni siquiera en los funcionarios. Es decir, a la hora de dar una subvención o de otorgar una licencia, era siempre criterios objetivos, de manera que, y abiertos, muchos ojos, pocas manos, pocas decisiones y muchos ojos. Incluso cuando había 2 oportunidades similares, entonces se establecía, aunque pudiendo ser injusto, pero un sistema, o sea, una preferencia por datos objetivos, por ejemplo, cronológicos, por importe. Allí había una clara preferencia por el que primero contrataba con la administración pública, de manera que no se creaban empresas que vivían del BOE, como nos pasa con el IBEX 35. Es decir, se premiaba aquel que estaba empezando, y de manera que todo aquel que contrataba con la administración pública era el sello que tenía de cara al mercado privado, era, oye, a mí me contrataban la administración pública, ¿no? Eso es lo que yo viví en Australia, creo que es perfectamente extrapolable aquí, y en vez de pensar a 20 años vista que sí hay que hacerlo, hay que cambiar la educación, creo que el camino es quitarle la posibilidad, la discrecionalidad a los políticos, devolverle el poder de las gestiones estas a los funcionarios y también quitar en ellos, en la medida posible, la discrecionalidad. Aunque me fío mucho más de ellos, pero si no tienen la oportunidad, no podrán robar. Eso es lo que yo propondría. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente tema es familia. Entonces, como hemos dicho, vamos a empezar en sentido contrario, o sea que vuelves a hablar. Y además, precisamente uno de los temas en los que más ha aportado o puede aportar familia y vida, ¿no? Y en concreto me gustaría plantear 2 temas para que podáis hablar. Sí que os animaría a que podáis debatir, a que podáis, bueno, pues ya digo, contradecir lo que diga el otro si os parece adecuado, o simplemente apoyar lo que diga el otro, digamos, para intentar que haya
pues un formato que pueda resultar más atractivo. Pero vamos, con toda libertad, o sea, que eso es simplemente una sugerencia. Quería preguntaros dos cosas. Una, políticas de apoyo a la familia, o sea, ¿qué se tiene que hacer desde el Estado, de la administración autonómica, de la administración municipal, para que la familia pueda cumplir su función social, que en mi opinión es fundamentalmente criar y educar a los niños que se conviertan en los futuros ciudadanos, con independencia de que hay también, por supuesto, otras funciones sociales, pero digamos esa es la fundamental. Y segunda cuestión, ¿qué es lo que opinan vuestros partidos sobre la cuestión del matrimonio? Y en particular, si vais a incluir en vuestro programa el tratar de recuperar el matrimonio como una institución fundamental para la sociedad, distinta de otras realidades que no aportan lo mismo que aporta el matrimonio. Entonces, si te parece, empezamos por familia y vida. Bueno, lo bueno es que aquí los cuatro en esto no vamos a discutir quizá en los matices, pero sí, estamos no totalmente de acuerdo. No, bueno, discutir. dialogar, podemos dialogar en matices, pero esencialmente estamos muy de acuerdo. Al menos tres estuvimos juntos por este tema también, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se pueden hacer? Mira, nosotros hace años no cambiamos el modelo, el programa electoral cada 2x3, no por pereza, sino porque sigue habiendo las mismas necesidades. Quizá añadimos cosas, ¿no? Pero una de las cosas que llevábamos tiempo diciéndolo es, en vez de IRPF, IRF, impuesto sobre la renta familiar. Y eso es un numerador que es el conjunto de las rentas y un denominador que son padre, madre, hijos y los dependientes, abuelos, etc. En la renta de arriba, si el abuelo tiene una renta, pues sumaría el numerador. Tan simple como eso. Llevamos tiempo diciéndolo esto. También hemos hablado, de hecho ya en el 2009 hablábamos del voto de la familia, ¿no? De que los progenitores pudieran, perdón por el lenguaje, es que nos han obligado y al final a veces hablamos de progenitores, parejas y cosas raras. Sí. Pero bueno, los padres, digo, puedan ejercer ese voto, ¿no? Sí que es verdad que... Un poquito más porque yo creo que la gente... El voto familiar, ¿cómo funciona? Bueno, el voto familiar. Sí. Se puede hacer de muchas maneras. Hay que debatirlo. Yo creo que no es necesario debatirlo, creo, entre nosotros, para llegar a una fórmula lo más justa posible. Yo creo que no hay una definitiva. Nosotros lo que planteábamos en su momento, creo que está en el programa del 2009, era como entonces sí, cuando planteábamos si había un libro de familia, los sobres tenían que ir cerrados. Entonces los padres lo tienen que haber acordado antes. O sea, no le vamos a decir, no, mira, tú tantos votos, tú el primero, tú el segundo. Pues así como es decir. Entonces los padres votan por no los solo hijos, por ellos, sino también por los hijos, ¿no? Sí. Los hijos contribuyen a la sociedad. Un sobre por cada hijo y viene cerrado. Ya. Pero bueno, eso ya es un matiz que, como no se va a llegar a poder cambiar el electoral, porque ya le interesa a PP PSOE que no se cambie, es un tema que no entraremos. Bueno, yo no le digo, no. Se lo comerán por las patas Podemos, ya lo verás. Pero bueno, ¿qué medidas? No es una cuestión monetaria, también hay que poner en valor lo que es la familia y en el trabajo se tiene que tener muy en cuenta. Un salario justo no es aquel que el trabajador está dispuesto a aceptar. Además, no están, obviamente, en igualdad de condiciones para negociar el que necesita trabajo habiendo paro que el que ofrece el trabajo. Entonces, ahora mismo, lo que se llama un salario justo, o los salarios que hay, son el salario que el otro está dispuesto a aceptar. Nosotros pensamos que el salario justo es aquel que permite mantener una familia. Y eso, junto con poner en valor la maternidad y la paternidad, que ya se intenta hacer con ciertas medidas de vamos a dar un tiempo a los padres, vamos a dar un tiempo a la madre y tal, pero más contundentemente. Yo por eso proponíamos el tema del impuesto de renta familiar. Habrá quien se queje porque sería discriminatorio. Bueno, cuando hay diferencia, pues hay diferencia de trato, claro. Eso, pero no es lo mismo ser 2 que ser 5 en una casa, y entrando al mismo dinero. Y por último, ¿cuál era la segunda parte? Matrimonio, el tema del matrimonio, recuperación del matrimonio. Bueno, el matrimonio no se ha perdido. O sea, la ley va por un lado, la sociedad va por otro. Hablaban de no sé cuántas miles de parejas se iban a casar con el dizque matrimonio gay. Han sido muchas menos. Tienen una tasa de divorcio más alta y todo que la de los heterosexuales. Y luego está también las parejas de hecho. Es decir, es que yo creo que para defender a la familia es la familia, es el matrimonio lo que hay que legislar. El otro tipo de uniones, pues, oye, elige. ¿Quieres los beneficios para dar la seguridad a los hijos y una estabilidad a los hijos? Cásate. No por lo civil, quiere decir, no estamos hablando aquí ahora de...
que no, pero es que yo quiero unos beneficios, pero no los otros y tal, pero si me cambio puedo poder cambiar, y quizá hablaremos, no de aquí mucho, la verdad, de en vez de dos, ¿por qué no tres? ¿Por qué en otros seres por ahí en medio y tal? Pues no, es decir, lo que nos intenta defender es la célula familiar, pues eso es lo que vamos a defender. Y yo desregularía, es más, ya en su momento pusimos una demanda no, perdón, bueno, yo el lenguaje, el leguleyo no lo conozco muy bien, pero por el tema de las parejas de hecho, o sea, quitaríamos hasta eso, la verdad, eso es lo que nosotros pensamos. Muy bien. Fernando, gracias. Bueno, trataré de ser lo más breve posible porque hace pocas fechas, el 18 de noviembre, Vox presentó el contrato por los valores y uno de los apartados fundamentales era esta cuestión de la vida. Por lo tanto, trataré de sintetizar lo más posible. Admito que me va a costar, pero bueno, lo haré y trataré de ceñirme a las preguntas que hacías, ¿no? En primer lugar, para Vox, la familia, digamos que es la célula última de la sociedad. Como decía Víctor Hugo, cuando levantas la arquitectura política de una sociedad, lo que te queda no es el individuo extractado y aislado, sino la familia, es decir, la persona desarrollada en su medio natural, porque a mí me gusta decir natural, es la familia natural, no es la familia tradicional, que eso también tiene una carga muy intencionada. Nosotros estamos a favor, y así lo hemos expresado, y ha creado en las redes sociales una cierta polémica, de la ampliación del derecho de sufragio a los menores. Estamos resueltamente a favor de ese voto, estamos resueltamente a favor de que los padres sean depositarios del voto de esos menores, de que la comunidad política les reconozca a los menores el derecho al voto y que en consecuencia con el régimen y el sistema en el que estamos se admita que todo el mundo, todas las personas por el mero hecho de serlo tienen derecho al sufragio, que la comunidad política admita a todos con ese derecho al sufragio, que en lo que se refiere a los menores de edad será ejercido efectivamente por los padres. Por tanto, para introducir un voto, digamos, además de corrector, es una especie de humanización de la democracia, es decir, se trata de que no sea solamente un sistema puramente mecanicista, sino que además haya algunos factores de compensación. Creemos que el futuro de toda sociedad pasa por la familia y necesariamente ha de ser así también cuando los padres toman sobre ellos la responsabilidad derivada de las acciones de los hijos y del propio hecho de tenerlos. Naturalmente también tienen que tener la contrapartida de los derechos que de ellos se derivan. Entonces nosotros en ese sentido somos defensores de esa ampliación del voto, además de que eso produciría un rejuvenecimiento, produciría, en fin, un detenimiento de la gerontocracia que en este momento tenemos en las sociedades occidentales. Y por otro lado es una práctica, esa práctica del voto compensatorio, del voto ponderado, digamos, una práctica que se utiliza en otros ámbitos, ¿no? En esencia, terminaría, como es lógico y como es fácil de comprender, reforzando el papel de las familias en la sociedad. Para nosotros, la familia es lo que tradicionalmente, lo que se ha venido considerando durante toda la historia de la humanidad, familia. Otras uniones son otras uniones que podrían tener sus cauces legales reconocidos, pero familia es solo la unión de un hombre, matrimonio es solo la unión de un hombre y una mujer. Por tanto, pedimos además la existencia de un contrato social para la familia natural y particularmente para la familia numerosa, un contrato social de preferencia. España en este momento está a la cola de las ayudas en Europa y la promoción de ese tipo de ayudas es prioritaria. También, dentro de la defensa de la familia, creemos que tiene una importancia notable la defensa de los derechos de la infancia. En este momento no se respetan en absoluto, pese a que muchos medios de comunicación se habían comprometido a no emitir según qué contenidos en horarios infantiles. La verdad es que esto no lo respeta absolutamente nadie, y particularmente no lo respetan las empresas privadas en este caso, porque la única que, bueno, mal que bien, con algún contenido que se puede escapar, pero en fin, más o menos lo respeta, es Televisión Española. Fuera de Televisión Española y de algunas televisiones autonómicas, desde luego, las privadas en absoluto. Nosotros estamos a favor de la eliminación de la ley de divorcio exprés, que creo que hace un daño terrible a la familia. Creo que hace un daño terrible porque, entre otras cosas, abarata lo que es la institución familiar. Es decir, no se necesita prácticamente nada. La anterior ley del aborto, perdón, del divorcio, por lo menos obligaba que hubiera un cese efectivo de la convivencia durante un tiempo para dar la posibilidad de una recapacitación y, sobre todo, lo que es sobre todo adecuado en el caso de que haya hijos. Bien, la ley de divorcio exprés es algo que, por supuesto, el Partido Popular ni se ha planteado de lejos. Estamos también a favor, y hay que decirlo porque creo que es un tema muy importante que rara vez se toca, estamos a favor de la custodia compartida, que por cierto es la legislación vigente en la inmensa mayor parte de los países de nuestro entorno, que es esa perífrasis que tanto gusta de evocar en determinadas circunstancias, pues en esta la voy a evocar yo. Estamos, por supuesto, a favor de la conciliación de la vida familiar, y en ello pues queremos que haya incentivos para las empresas que lo hagan posible, coste cero para las empresas por la
las enfermedades de las personas, de las mujeres, en fin, de enfermedades derivadas de la situación de embarazo, una rebaja del IVA hasta la supresión en el caso de la familia numerosa para los artículos relacionados con la maternidad. Es sangrante que determinado tipo de artículos tengan un IVA del 4 o del 10 y que, por ejemplo, los pañales tengan el 21, y unas grandes desgravaciones para las pymes que contraten madres. Además, otra medida que también pues, tiene ese marchamo de polémica es la dotación de pensiones equivalentes a las de jubilación para aquellas, en fin, para que se reconozca el trabajo de las madres a tiempo completo. Es decir, esas madres que se quedan en su hogar, que trabajan manteniendo un hogar y que trabajan volcadas en sus hijos y que trabajan mucho más probablemente que las que trabajan fuera de casa, o por lo menos igual, y muchas tienen que hacer además los dos trabajos. Bien, pues en el caso de que sea un trabajo a tiempo completo, pedimos que se articulen mecanismos de compensación equivalentes a las pensiones de jubilación para esas mujeres. Por cierto, que fue una petición que en su momento, no tan detallada, pero la idea general de esa petición la hizo el Papa Juan Pablo II. Además, creemos que esto está muy ligado a la natalidad, como es evidente que es un desafío clave, como ya hemos dicho antes, y pedimos también la existencia de un plan nacional de natalidad, una reducción del IVA al 50% para los casos de vivienda y una supresión del IBI. Digo, por ser preciso en todo lo que solicitamos, y además esto está en los programas municipales de mi partido, ¿no? De Vox. Tenemos que converger con Europa. Las ayudas sociales, en Europa la media es el 2,2 del PIB y un 8% del gasto social. En España estamos sencillamente a años luz de eso y, por supuesto, ningún partido político con representación parlamentaria solicita esto. Además, también que se amplíen las ayudas a los hijos hasta los 25 años, siempre y cuando sea una medida justificable por razones de desempleo o por razones de estudio, una progresividad tarifaria en el caso de la electricidad y del agua, y que se considere periodos cotizados los de excedencia, los que se han pedido excedencia, por razones de tipo familiar. En fin, no quiero seguir con esto y más medidas, pero lo que quiero decir es que el planteamiento de Vox es un planteamiento de apoyo activo a las familias. Muchísimas gracias. Javier, efectivamente, Javier, se va complicando, depende en qué posición hables, ¿no? Se va complicando si viene de aquí para allá o de allá para aquí, porque asumes la mayor parte de las cosas y las das por buenas y no las vas a discutir, y no vas a discutir en las que no estás de acuerdo. Esencialmente diría que definiría algún principio, y uno es que menos solicitud de ayudas tras menos recaudación de impuestos. O sea, no dejemos al Estado que nos dé lo que nos corresponde por ser familia numerosa, no nos quites, ya nos administraremos nosotros. Nosotros entendemos que la familia sabemos, compartimos todos que es un concepto prepolítico, y que en la sociedad en la que estamos, en la democracia o en el sistema de democracia que estamos, creemos que tendría que ser un sujeto pasivo de derecho social y político. O sea, aquí se ha hablado del voto de la familia. Hombre, que vote una persona que no sabe distinguir entre el bien y el mal, no quiero entrar en polémica, pero creo que la familia tiene que ser una entidad que tenga reconocido un derecho prepolítico en el ámbito social y en el político, en las dos cosas. Luego, claro, y hay que empezar a reclamar cosas que son de puro sentido común. Toda la evolución que ha habido en España, que nos ha ido llevando, habría que hacer un análisis y ver quiénes son los que trajeron las parejas de hecho. Repasas en qué comunidades autónomas se aprobó y quién gobernaba, y te llevas las manos a la cabeza. Te llevas las manos a la cabeza en qué sitios se distribuía la píldora del día después o no. Por eso. ¿Lo puedes decir, Javier, por si hay alguien que no lo Sí, bueno, sepa? está claro. Sí, en 3 comunidades autónomas gobernados por el PP se aprobaron las parejas de hecho. El paso anterior a otras modificaciones. La píldora del día después la repartía el señor Gallardón en la puerta de los colegios aquí, en Madrid. Ese señor que casó también a Cerolo y que ahora es el hacedor de la ley de... Bueno, pues ese señor, ¿no? Bueno, pero no estamos aquí para quejarnos, estamos para reclamar una cuestión elemental. Nosotros pedimos, además, un matrimonio como Dios manda. Simple, como Dios manda. Porque casarse hombre y mujer para toda la vida en España está prohibido. Muchas gracias. No le digo a mi mujer que ala. Ala.
Yo ese argumento, perdón, Rafael, lo intenté explicar en la SER con Gemma Nierga, me parece que se llamaba, y la verdad es que me dieron sopas por nada, pero no supe explicarlo, pero en fin, pero estoy de acuerdo. Rafael. Bueno, o sea, a mí, a diferencia de lo que estáis comentando, la dificultad de ser el último, a mí me congratula mucho, porque veo que hay grandes sinergias, hay grandes convergencias en las cuestiones, y veo que lo que va a ser difícil es cómo explicar que somos 4, ¿no? Porque realmente hay un punto de comunidad de ideas o de comunidad de proyectos, ¿no? Muchas de las cosas que yo he oído aquí en esta mesa están en los programas que hemos sacado muchos o con los que comparecimos a la vida pública, ¿no? Yo quiero hacer una declaración de principios, que creo que la ha hecho todo el mundo y es conveniente que diga la declaración de principios de Alternativa Española. Para otros, el matrimonio es piedra angular de la sociedad, es el agente social más importante sobre el que se estructura una sociedad. Como tal, tiene que ser protegido, el más protegido, el agente social más protegido. En ese sentido, hay que establecer una serie de medidas de discriminación positiva, tal como lo digo, discriminación positiva, ¿no? Y esa discriminación positiva luego se concreta en una serie de aspectos que yo voy a intentar concretar y coincide mucho y que en nuestro programa, si tiene alguien interés, lo podrá ver y lo podrá consultar, pero luego concretaré alguno. Pero es que además, como entidad o agente social o elemento estructural más importante de la sociedad, tiene que ser, para que sea el mejor, porque tiene que ser el mejor, tiene que ser el más perfecto, y el ente más perfecto es el que dentro de sí es el más complementario. Y para ser el más complementario, solamente se puede producir si es un hombre con una mujer. Por lo tanto, no existe familia, no puede existir una familia desde el punto de vista del orden natural y desde el punto de vista de la moral objetiva si no es la complementariedad del hombre y la mujer. Y desde la Alternativa Española, esa familia tiene que tener una vocación recurrente en el tiempo. Eso se llama matrimonio. Y para nosotros sí es importante, porque ya lo he dicho claramente, y no lo oculto porque por eso hemos comparecido a la vida pública. Nuestra inspiración cristiana católica, creemos que es importante, para los que así confesamos este credo, que eso sea un matrimonio, y un matrimonio, digamos, que esté apoyado, y todos muchos de aquí seremos esposos o esposas, ¿no? Sabemos la fuerza que te da ese sacramento. Para nosotros, como he dicho, tiene que haber políticas de discriminación positiva. Por supuesto que sí. Además de las que se han apuntado aquí, compartimos muchísimas de ellas, no muchísimas, prácticamente todas están en los programas, creo que de todos los que estamos en esta mesa. Hay otras que se han dejado, se han quedado en el tintero, como podría ser, por ejemplo, para nosotros una política de vivienda que beneficie directamente y discrimine, insisto, positivamente a las familias numerosas. Para ello, queremos la supresión del ITP, del impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando se trate de familias numerosas que estén adquiriendo una nueva vivienda. Para eso queremos exactamente igual que se elimine el impuesto a actos jurídicos documentados. Queremos que los impuestos de matriculación desaparezcan cuando se traten de vehículos para familias numerosas, no que se reduzcan, que desaparezcan, y que desaparezca el IVA exactamente igual en ese tipo de infraestructuras que una familia numerosa, los que somos padres de familia numerosa, tanto sabemos que se precisa, como es el vehículo van, o en fin, la furgoneta, para poder transportar a todos nuestros churumbeles. Bien, nosotros creemos que es imprescindible que se establezca una política laboral directa. Y en esa directa, y ahí discrepo, es necesario que surja la subvención por parte del Estado a esas empresas que contraten y hagan que sea conciliable la vida de la mujer con la vida familiar. La vida de la mujer no puede ser profesional, la vida profesional de la mujer no puede ser cercenada, no puede ser limitada por razón de que sea madre. Tiene que existir la sociedad, por el principio de subsidiariedad y por el principio de solidaridad. Es necesario que a la mujer le dé la oportunidad de desarrollarse profesionalmente mediante técnicas que ya sean de novedad tecnológica, de punto a punto en su casa, o bien mediante otros sistemas que existen y que, en fin, no vamos a esperar aquí mucho tiempo, pero existe el homework y demás, etcétera, etcétera, que se les permite la compatibilidad. Necesitamos políticas fiscales efectivas, directas, contra el IRPF, retirar los costes, los costes de manutención de nuestros hijos deben ser retirados, porque nuestros hijos contribuyen a la sociedad, porque nuestros hijos son el futuro de la sociedad, porque de ellos va a depender nuestra sociedad, y como son un activo valiosísimo, ese activo valiosísimo tiene que ser protegido como tal, y para ello se tiene que tirar directamente de la base de la cuota, no como un elemento deductible, sino directamente de la cuota, los gastos que implica la manutención, atendimiento de nuestros hijos.
en cuanto al matrimonio y a las otras formas de matrimonio. Miren ustedes, en primer lugar, nosotros, ya lo he dicho, somos partidarios del matrimonio. Nosotros no reconocemos como familia, no reconocemos como familia en ningún caso a nada distinto que a la unión de un hombre y de una mujer. El ilícito moral, y perdón ustedes que me están llamando, y lo voy a cortar, el ilícito moral no está en cómo se tipifique en derecho positivo la unión de hombre y mujer. Que se llame matrimonio, que se llame, llámenlo ustedes como quieran, eso es un aspecto importante, constituye un agravante. Es cierto, llamar matrimonio causa un rechazo, pero lo importante no está en cómo se regula en derecho positivo, lo importante está en el ilícito moral, el ilícito contra el orden, y me refiero a la moral objetiva, no estoy hablando de moral confesional en este caso, sino moral objetiva, y del orden natural se encuentra en la unión homosexual. Y por lo tanto, regular en cualquier forma la unión homosexual, la unión de personas del mismo sexo, constituye un ilícito que atenta contra el orden natural y la moral objetiva. Quiero decir, en cuanto a medidas, mire usted, tiene toda razón, don Javier Zuazo, toda. Es escandaloso saber que las primeras adopciones de menores por homosexuales se produjeron en Navarra y en Baleares. Baleares del ínclito Bata y Navarra de Unión del Pueblo Navarro y Partido Popular. Esas fueron las primeras uniones, las primeras adopciones que se produjeron en España de menores por parejas homosexuales. Por supuestísimo, rechazamos en todos sus términos cualquier tipo de política de adopción por parejas contrarias al orden natural y a la moral objetiva. Queremos divorcio express, que lo apuntaba muy adecuadamente y muy certeramente y acertadamente Fernando. El divorcio express es la forma de desestructurar de forma más violenta un matrimonio. No, lo que tenemos que procurar es dar oportunidades. ¿Quién de aquí, que es esposo, esposa, marido o mujer, no ha tenido esos vacíos, esos tiempos de oscuridad donde no había luz? Y solamente el tiempo, y en nuestro caso, o desde mi perspectiva confesional, de mi credo, la ayuda te apoya a terminar con esos túneles oscuros. No cortemos, no cercenemos esos plazos de reflexión que te tienes que dar en la familia. Al contrario, apoyémoslo. Por lo tanto, para nosotros, el divorcio express o cualquier elemento que venga a romper la estructura de la familia en el seno del matrimonio, es perversa, es condenable y la rechazamos. Muchas gracias, Rafael. Fernando quería comentar alguna cosa, no sé si discutir o comentar. Adelante, Fernando. Sí, no, quería precisar alguna cosa por si no, porque a tenor de algunas intervenciones posteriores quizá no se haya entendido del todo y bueno, me acomete esa duda, ¿no? Sí. Bien, yo en ningún momento he dicho que voten los menores, lo que he dicho es que se reconozca el derecho al voto de cualquiera por pertenecer a la comunidad política, por tanto por existir, y que ese voto sea administrado hasta la mayoría de edad por los progenitores, por los padres, con lo cual se introduce un elemento, digamos, corrector del mero mecanicismo puramente formalista de la democracia al uso, ¿no? En segundo lugar, quería decir que yo sí creo en una cierta asistencialidad de los poderes públicos. Yo no creo que el Estado tenga que asistir indiferente a la pugna, por decirlo así, entre el bien y el mal. Creo que tiene que tomar partido y creo que eso se puede hacer mediante un régimen mixto, que nosotros es lo que proponemos, es decir, ese no nos quites a la que nos referíamos antes, ciertamente ese tipo de ayudas, pero también de ayudas activas, de ayudas proactivas por parte del Estado. La situación en este momento de las familias, la situación social es tal que urgen las ayudas activas. No podemos permanecer diciendo, bueno, esto es un asunto que resolveremos en 10, 15 años. La familia, lo digo, lo repito y lo reitero, es simplemente el futuro. Es decir, no hay opción posible, no hay ninguna posibilidad de optar por otra cosa. No hay alternativa sin familia, sencillamente no hay futuro. Yo estoy convencido de que tenemos que volver a las viejas
certezas, adecuándolas a nuestro tiempo, pero tenemos que volver a eso. Y por supuesto, lo que entiendo que no puede ser es una actitud absolutamente pasiva por parte de ese Estado, por parte de los gobiernos, en definitiva, que son quienes toman las resoluciones al respecto. Nosotros, desde luego, sí creemos en un cierto papel asistencial en ese sentido de las administraciones y del Estado, y también, por supuesto, en una acción que tenga que ver, como he dicho antes, en la supresión del IVA, en la supresión del IBI, de los impuestos de matriculación, en muchos de los casos en los que se correspondan con familias numerosas. Por supuesto, lo creemos fervientemente. Cuanto más baja sea la intervención del Estado en el ámbito de la familia, mejor. Nosotros lo resumimos diciendo más sociedad y menos Estado. No nos hace falta que el Estado nos dé si ha salido de nuestros bolsillos, con que no nos lo quite es suficiente. Eso es lo que quería decir. Es que hoy sí hace falta. Las ayudas, la discriminación positiva se puede dar en algunos casos, pero no es necesaria si se deja funcionar a la sociedad sola. Lo que pasa es que tenemos que tener un objetivo de beneficio, un objetivo en el que haya una sociedad, un Estado muchísimo más estrecho, que no sea el Papa Estado el que nos venga, el que nos venga a resolver todos los problemas. Claro que no. Claro que no. Somos nosotros los que tenemos que involucrarnos en el ámbito de la educación, en todos los ámbitos, también en el económico. Yo tengo, se me ha olvidado, perdón, ¿me tocaba? Perdón, Rafael, sí, adelante. Digo, vamos a ver, yo tengo una cuestión sobre el voto familiar, ¿no? Que es una cuestión técnica. O sea, a mí me sale un poco la vena jurídica, ¿no? Y entonces tengo algunas dudas que no voy a entrar en ellas, desde el punto de vista No, digo que desde el punto de vista que se ha debatido aquí del voto de la familia, en teoría me parece adecuado, pero me sale la vena leguleya, la vena de abogado, y veo que existen varias cuestiones técnicas que no sé cómo se podrían salvar, importantes de calado, pero haciendo un hueco a esto, yo creo que hay una pregunta clara. Yo entiendo que los que estáis pidiendo, y yo en la teoría, insisto, en el macro, puedo estar de acuerdo, lo que pasa es que luego cuando bajes al detalle, técnicamente lo considero complicado, ¿no? Y de hecho ha habido iniciativas que técnicamente se han caído desde el punto de vista legal, ¿no? Entiendo que nos estamos refiriendo al voto de la familia, pero ¿de qué familia? ¿Y de qué hijos? Es decir, el voto de una familia, entre comillas, constituida por una unión homosexual, vota igual que de la familia de pareja hombre y con mujer. O sea, es decir, el problema está en que cuando lo primero es determinar qué es familia y lo segundo es discriminar favorablemente en sentido de una familia, porque desafortunadamente la familia hoy se tipifica como familia hombre con hombre, mujer con mujer y pasado mañana farola con farola. Entonces, desde esa perspectiva, ese voto tendrá que establecer un sistema de discriminación que rechace en la base, ¿no? O que establezca en la base lo que es familia. Rubén, si te parece, ¿le puedes contestar muy rápido? Venga, adelante. No a la medida, porque francamente me parece, hay dos partidos aquí. Yo creo que lo más importante aquí es, ¿os dais cuenta de lo de acuerdo que estamos en casi todo? O sea, son matices, pero lo demás estamos muy de acuerdo. Digo, porque a veces nos empeñamos en diferenciarnos de al lado y he oído alguna manifestación de alguno de vosotros diciendo, nosotros sí que, digo, y los otros igual. Fernando, adelante, muy rápidamente y luego... No, simplemente... Perdón, porque ya nos queda poco tiempo, intervienes ahora y luego, si os parece, habláis sobre educación. Muy bien. ¿Qué es lo que proponéis en el ámbito de lo que está adelante? Simplemente matizar una cosa, decir que efectivamente una cosa es el enunciado del principio y otra cosa es la articulación concreta. Recordar que, por ejemplo, esta medida ha sido presentada en algunos casos por partidos de izquierda, en el caso de Japón, Nueva Zelanda, Canadá, han sido medidas que han llevado los socialdemócratas, pero, por ejemplo, en este momento es una medida que va a implementar el gobierno húngaro, no ha puesto fecha, es verdad, pero el señor Orbán no tú es. Vas a estar y técnicamente se ha caído. Sí, pero perdón, Orbán ha dicho que va a tomar las medidas necesarias para que tenga encaje constitucional. Es decir, obviamente la concreción legal es una cosa, pero lo importante aquí es la suscripción del principio. No. El principio, insisto, siempre y cuando se quede claro que el principio afecta en discriminación positiva a lo que entendemos en esta mesa es familia. Es decir, no tiene ese derecho al voto, no creo, o no sé si Vox está proponiéndolo también para las familias constituidas por parejas homosexuales. No lo sé. Bueno, obviamente una cosa es la adopción de una medida en este momento, digamos, en el paisaje que tenemos hoy actualmente, y otra cosa es lo ideal de la adopción de la medida. Son cosas distintas. Es lo mismo que cuando hablábamos del tema del aborto. Es exactamente igual. Pero digo que
Partimos de que ese derecho los está proponiendo para las familias, que tú hablabas de familias naturales. Claro, yo hablo de familias naturales, simplemente porque como hablábamos. Técnicamente el problema empieza ahí. Sí, claro, en la definición de lo que es familia, porque sería retomar el tema, si tú propones eso, y si lo propones, estás dando ese derecho a lo que son familias. No, estamos enunciando un derecho con carácter genérico y luego viene la concreción de eso. Yo, y tú tienes la oportunidad ahora, he tenido muchísimo contacto con Hungría profesional y es un país que quiero muchísimo. Se les ha caído la medida, conozco muy bien, el que lleva esto adelante es un abogado que se llama Otto Darocci, lo conozco muy bien, y se les ha caído no solamente nacional, localmente, se les ha caído porque Europa no lo contempla. No lo admite, sí. ¿Te parece, Rafael, que nos cuentes, y lo mismo cada uno de la mesa, nos queda poco tiempo, os pediría 2-3 minutos? Pero seguimos en orden, yo me dejáis para el final, me echáis al corral. Perfecto, muy bien. Pues entonces cede el paso y, por tanto, Rubén, nos cuentas en educación qué propone Familia y Vida, en el ámbito de la educación. En concreto, perdonad, ¿qué es lo que proponéis para garantizar la libertad que tenemos, que es una cuestión de derecho natural, los padres para educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia? Quien diga lo del cheque bebé está fuera, ¿eh? Lo que diga el cheque escolar está fuera, ¿eh? No, pues vamos a decir todo, o sea, que pásate de eso. Exacto, lo decimos todos. Pásate lo del cheque escolar, lo decimos todos, pero voy a concretar un poco más. También hay que cubrir, obviamente, tiene que haber una educación pública necesaria y no tiene por qué haber, creo yo, un sistema educativo propiamente del Estado español, sino que se debe abrir a otras posibilidades como hay aquí en Madrid, un colegio que empieza con lógica, con retórica, con aritmética. Hay otros sistemas, está también el Khan Academic, quizás los que están en educación esto lo conocen, que es aprendes en casa y en clase lo que haces es resolver las dudas. Existen las opciones. Yo creo que el cheque escolar debería dar para que los padres puedan elegir el sistema, si es diferenciado o no, si con uniforme o no, si confesional o no. Devolver el derecho a los padres y el Estado solo subsidiariamente garantizar a los que no puedan, con este cheque, a los que no puedan digamos, pagar la diferencia, pero que igualmente el sistema público contemple los uniformes, como pasa en Inglaterra, contemple la educación diferenciada, contemple la confesionalidad, a demanda de los padres, no de la comunidad educativa, ni del Estado. Es decir, quitarles ese poder al Estado, devolvérselo a los padres y así no lo volverán a quitar. Eso es lo que creo, eso es lo que nosotros proponemos. No entro en el tema de cómo se haría legalmente, porque aparte de que no me gusta el lenguaje leguleyo, creo que no vale la pena. Pero ya está. La brevedad. Fernando, ¿qué propone Vox para incluso el homeschooling, ¿eh? Sí. Nosotros lo hemos apoyado mucho, de hecho, el homeschooling. Padres que deciden educar a sus hijos en su casa. Adelante, Fernando. Eso es complicado, pero bien. Reiteradas veces ha salido a lo largo de los temas que hemos estado tocando esta tarde, ha salido el tema de la educación, lo cual significa que cuando, en fin, hemos hablado de la corrupción, hemos hablado de otros temas y hemos cifrado todos en la corrupción un poco la piedra angular del desarrollo, de la perversión del desarrollo de las actitudes sociales y de los distintos asuntos que hemos tratado, ¿no? Quiere decir que la educación está en el núcleo de todo eso. Desde luego, la izquierda a la que me refería yo antes, la izquierda 68ista, la izquierda posmarxista, la izquierda actualmente emergente y la izquierda consolidada, tienen muy claro el papel de la educación y lo tienen muy claro desde el principio y no digamos nada ya a partir de Gramsci y posteriormente del 68. Por tanto, haríamos muy bien en tomar nota de todo eso. La educación, por tanto, derivado de lo que hemos dicho y de lo que hemos venido desgranando a lo largo de la tarde, conforma esencialmente a la persona. La persona se forma en la familia, que es educación, y también en la escuela, como es lógico, ¿no? Hay que recuperar el mérito, hay que recuperar el esfuerzo y yo creo que estos son algo más que palabras que se tienen que encarnar en programas concretos. Y sobre todo yo sé que es poco popular decirlo, pero hay que recuperar la autoridad, hay que recuperar la dignificación del profesorado. Es esencial. Yo modestamente soy profesor y creo que esa es una de las, digamos, una de las grandes deudas que tiene en este momento la sociedad española. Todo eso se ha venido abajo y todo eso nos está conduciendo a una situación educativa verdaderamente lamentable. Es esencial, es piedra esencial del proyecto de Vox, la libertad educativa.
Los padres tienen que poder elegir según sus creencias. Estamos a favor del mantenimiento de determinadas cosas actualmente existentes, como son los conciertos. Estamos a favor del cheque escolar, de forma muy clara, y una consideración especial a la educación cristiana y el amparo también de la educación diferenciada, que en términos académicos ha demostrado, una lástima que no tengamos más tiempo para hablar de esto, ha demostrado que es tremendamente eficaz por encima de la educación mixta, incluso en muchos casos. La educación diferenciada es una educación que por razones ideológicas está siendo radicalmente atacada desde determinados supuestos del régimen, y digo por razones puramente ideológicas, que no por razones educativas ni tampoco por razones académicas. No solo tenemos que formar profesionales competentes, y esto es esencial, sino que tenemos que formar personas de verdad con proyectos de educación integral, y a ese efecto también quiero proponer una cosa que probablemente hoy no sea demasiado popular, que es la recuperación efectiva de las humanidades. La gente no puede salir con los niveles que salen de aparato crítico, de conocimiento de la propia historia de España, de la historia en general, o de la geografía y la filosofía, ¿no? Me parece que es una cosa que además el señor Wert se ha cargado de un modo que puede ser incluso definitivo. Y un aspecto de la educación que me parece esencial, dos aspectos para terminar. Uno, que es la recuperación de competencias educativas. Esto me parece esencial y fundamental. Como no nos da tiempo hoy ya a hablar de la cuestión de la estructuración del Estado y las autonomías, pues aprovecho para meterlo aquí un poco de matute, pero es que es verdad que tiene que ver con la educación, y es que hay que recuperar la educación para el Estado central, hay que recuperar esas competencias, hay que reforzar los elementos comunes, los elementos que nos unen a todos los españoles, en detrimento de esos elementos que nos separan, y tenemos que dar una preeminencia al idioma español, como eso que se llama, que es una perífrasis terrible, que es lo de la lengua vehicular. Bueno, pues la lengua en la que se enseña en España tiene que ser en todo el territorio nacional prevalentemente el español. Y además, y por último, me parece que hay un tema muy importante que rara vez se trata, y más en los momentos en los que estamos por la emergencia de una cierta fuerza de extrema izquierda que procede de ahí. Hay que devolver la dignidad a la Universidad Española. No tenemos una sola Universidad Española entre las 150 primeras universidades del mundo. La Universidad Española adolece de dos defectos terribles, que son la extrema politización y la endogamia. Se ha convertido en el campo de experimentos de tipo social que no sabemos, o peor, o mejor dicho, que me temo mucho que sí sabemos a dónde nos llevarían en caso de triunfar. Hay que devolver la dignidad a la Universidad Española. La Universidad Española no hace tanto tiempo fue una muy buena universidad, en algunos casos una excelente universidad, y esa excelencia, desde luego, hoy ha desaparecido para convertirse sencillamente, hay que decirlo, en un vertedero. Esencialmente por la intervención del Estado. A ver, la educación es tan sencilla, es una cosa de los padres, ¿no? No hay que pensar mucho en qué es esto, es una cosa de los padres, un derecho y una obligación. No solamente un derecho, no es una cosa del Estado, es una cosa de los padres. Y consiste, parece que hay que aclarar ahora todos los conceptos, educar consiste en hacer que cada uno sea lo que es, no lo que quiere el Estado, no lo que quiere la comunidad autónoma, no lo que quiere el profesor, sino que cada uno sea lo que es, ni lo que quiere el padre, siquiera. Entonces, en educación, absoluta libertad, toda la libertad y protección a los padres. ¿Qué pinta el Estado educando? ¿Qué hace el Estado? Subsidiariamente o solidariamente habrá que establecer los sistemas que sean, como ya existían. ¿O es que en España no han existido las mejores universidades del mundo y no estaban en manos del Estado? No tiene por qué intervenir el Estado en la educación. Somos los padres los sujetos de derecho. Otra vez lo mismo. Los que tenemos el derecho y la obligación. Esto de dejar que eduque el Estado a mi hijo, pues no. Los padres. Esto era todo. Muchas gracias, Rafael. Nos quedan 8 minutos en total, y por daros una última palabra. Bien. O sea que, voy a intentar ser muy breve. Muchas gracias. Vamos a ver, nosotros, como he dicho al principio, cuando he presentado Alternativa Española, uno de los principios básicos por los que comparecimos a la vida pública, estamos en la vida pública, es para defender el derecho de los padres a educar a sus hijos. Los padres educan, los colegios enseñan. Somos partidarios de muchas cosas que has dicho aquí, el homeschooling. Somos partidarios que contra una educación de género, una educación alternativa, una educación sexual, hay una educación de respeto, de mérito, de sacrificio, de esfuerzo, de autoridad. Somos partidarios de ese cheque escolar. ¿Pero por qué somos partidarios del cheque escolar? Nosotros sí queremos que es necesario que todos los padres puedan elegir la educación que quieran para sus hijos. Y para ello, el Estado, con carácter subsidiario, debe apoyarles, pero no debe apoyar al colegio,
sino de apoyar al propio escolar. Porque apoyando al colegio, el colegio es rehén, cautivo de la comunidad autónoma de turno, que también, compartiendo lo que aporta Fernando, es necesario el rescate para el Estado central de las competencias en materia de educación. Pero siendo el portador de esa subvención, de ese incentivo, el portador siéndolo el niño, el padre es libre y el colegio es libre para tener la educación que tenga por conveniente. Mientras que si le llega directamente al colegio esa subvención, ese apoyo, ese colegio termina siendo rehén, ya sea del Partido Popular, ya sea del Partido Socialista, ya sea de CiU o quien fuera. Por eso es crítico fundamental el cheque escolar. Por supuesto que compartimos la política del homeschooling. Creemos que es fundamental, es complicada, sabemos que no es una práctica fácil, pero sí tienen que tener los padres el derecho, por esa razón del derecho a la educación, ese derecho a la educación, a tener a sus hijos en esa fórmula que es el homeschooling. Por último, se apuntaba aquí sobre la educación diferenciada y sobre las bondades de la educación pública en España. Yo soy el producto de un instituto que pagábamos 100 pesetas, pagábamos al año, Instituto Ramiro Maeztu, los mejores profesores de Madrid. Teníamos los mejores catedráticos de Madrid, la excelencia de la educación. Pero era cierto una cosa, si suspendías en junio, no te iban en septiembre. Aunque aprobaras en septiembre, no te renovaban plaza para el año que viene. Era el esfuerzo, era el mérito, porque estábamos ocupando una plaza que si no se la merecía otro. Ese aspecto de esfuerzo, de mérito, de sacrificio, tanto para los colegios como para las universidades, es fundamental recuperar. Gracias. Muchísimas gracias por la brevedad también. Nos quedan 5 minutos, por lo tanto tenéis 1 minuto cada uno para explicar muy brevemente por qué los ciudadanos en las próximas elecciones y en las siguientes, en las autonómicas municipales y en las generales, deberían de votar a cada uno de los partidos que estáis aquí. Entonces, si te parece, empezamos otra vez por aquí. Muy bien, pues Familia y Vida. Pues la verdad es que yo preferiría que viendo las similitudes que tenemos, nos consiguiéramos poner de acuerdo, porque yo creo que con la maquinaria que tiene el sistema ahora mismo, 2 no entran, solo 1. Y creo que como salga una competencia más o menos clara, lo utilizarán incluso los del sistema para quitársela a quien tiene más puntos. Creo que la única manera de llegar es dejar personalismos a un lado, dejar sensibilidades o purezas, dejarnos de ser los más puros para ser realmente una alternativa real. Eso es lo que yo apoyaría. Por eso digo, ¿voto para Familia y Vida? Por supuesto que sí, encantado. Somos el denominador común de todos los que hemos hablado aquí. Pero yo soy más partidario de ir juntos. Muchas gracias. Dicho. No pierdes rupias. Fernando Paz de Vox, está bien. Está bien. Gracias, Fernando. Adelante. Bueno, vamos a ver. Yo quiero decir un poco a modo de conclusión de todo esto, que nosotros estamos a favor del protagonismo de la sociedad civil, que la libertad de la persona es esencial en nuestro proyecto. La libertad de la persona, la libertad profunda, la libertad con mayúsculas. Me gusta más ese concepto que el concepto más discutible de libertades, que en definitiva es la concreción de una vertiente política, de un concepto en ocasiones discutible de libertad. A mí me gusta la libertad profunda del hombre, la libertad de verdad del hombre, la libertad que nos hace hombres, que nos hace personas. Sin libertad no hay personas, sin libertad hay individuos, y que eso es otra cosa. Hay súbditos en términos políticos, y además la libertad es algo tan humano y tan español como lo que más. Hay un proyecto en Vox, un proyecto completo, un proyecto comprensivo de una realidad global, y no queremos ceder nuestras vidas, el protagonismo de nuestras vidas, a ningún gobierno, a ningún Estado. Queremos tener un proyecto conjunto, queremos hacer una llamada a los españoles, a la unidad de los españoles. Queremos que de esta crisis no se sale con llamamientos a la ruptura, no se sale con una insolidaridad territorial, no se sale con llamamientos de que somos los de abajo contra los de arriba, ni los del este contra el oeste, se sale con llamamientos en favor de la unidad de los españoles. Estamos en una nave que ciertamente en este momento va a la deriva, y esa nave o nos salvamos todos juntos o nos hundimos, no tengamos ninguna duda. Por eso a lo que llamamos de verdad es un proyecto al que se sumen todos los españoles, que es un proyecto de unidad de España y de unidad de los españoles, porque los españoles tomen conciencia de la situación en la que estamos. Como digo y como he enunciado al principio, queremos la libertad y que no nos organice la vida ningún gobierno ni ningún Estado. Muchas gracias. Javier, de la Comunidad Tradicionalista Carlista. Bueno, después de la experiencia de Impulso Social
de la que formamos parte, Familia y Vida, AES y la Comunión Tradicionalista Carlista, nuestra apuesta sería articular una verdadera coalición amplia, muy plural, en la que tuviéramos cabida todos los partidos y otros estamentos de la sociedad. Con eso, con un frente común, que parta de la defensa de los principios no negociables. Indudablemente, solos no vamos a hacer nada. Tenemos que sumar los esfuerzos de otros, con la generosidad cada uno que tiene que ceder lo que tiene que ceder. Como comprenderéis, no se limita a los 4 principios no negociables toda la doctrina del tradicionalismo español. Abarca desde la persona hasta el pelo de los caballos. Absolutamente en todos los campos, pero hay cuestiones que son primeras y hay que dejar los personalismos para defender esas cuestiones primeras. Y lo intentamos con una coalición. Pensamos que la solución es una coalición de amplio espectro, más amplio espectro. Muchas gracias. Y Rafael López Diegues, de Alternativa Española. Rafael. Bueno, nosotros estamos, y creo que esto no es cuestión de debate, estaremos todos de acuerdo, en una situación de emergencia. Una situación de emergencia nacional que yo creo que en pocas veces a lo largo de la historia de España se ha presentado. Ha habido momentos muy cruentos en la historia de España, es cierto. Ha habido momentos muy delicados, muy violentos en la historia de España. Pero nunca ha habido momentos de un calado tan profundo como el actual para destruir la propia esencia de España, sus valores, su identidad y, por lo que estábamos aquí tratando, esos principios tan fundamentales como la vida y la familia. En una situación de emergencia nacional, lo que no podemos hacer ningún partido, y por eso yo no voy a implorar al voto a Alternativa Española, es ponerles a cada uno de ustedes en una situación comprometida a decidir si uno es mejor o peor, o deja de ser un programa más completo o menos completo. En este momento no vale ser cabezas de ratones. Si es necesario ser cola de ratón, habrá de serse cola de ratón. Porque lo que nos ha traído a la vida pública, por lo menos a todas las personas comprometidas con la Alternativa Española, es la defensa de estos principios, la defensa de la unidad de nuestra patria. Y por encima de eso está absolutamente todo. Y al servicio de eso está absolutamente todo. Desde esa perspectiva, nosotros creemos que es injusto para el pueblo español que siente como nosotros, que son muchos, muchos más de los que imaginamos, tenerles que poner en un compromiso de tener que elegir por uno o por otro. Seremos francamente incompetentes, no nos mereceremos el respeto de nadie si no somos capaces de poner inteligencia, quitar, mejor, soberbias, orgullos, diferencias y poner muchísima generosidad para poder presentar una alternativa. Esta es nuestra vocación. No quiero nuestro voto, no quiero el voto para la Alternativa Española, lo quiero para España y para estos principios. Muchas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que nos habéis seguido desde internet, los que nos habéis seguido desde aquí, desde la sede de Aztoir. Falta mucho para las elecciones generales, probablemente más de un año. Las alternativas al Partido Popular estáis aquí representadas, pueden surgir otras, puede que no. Efectivamente, falta el partido SAIN, que es Solidaridad Autogestionaria Internacionalista, si no me equivoco, que es otro partido que defiende la vida y la familia, que no ha podido venir. Nosotros le daremos cabida a todas, porque queremos que en el próximo Parlamento pues tengamos representantes que defiendan los valores que compartimos los que estamos aquí, los que estamos en la mesa, los que estáis también sentados en el público. Bueno, y esperamos que entre todos logremos conseguirlo. Eso es difícil, lo sabemos. El sistema es muy potente, es muy poderoso. Va a hacer lo posible para que los candidatos que defienden la vida, la familia, la libertad no estén en el Parlamento, pero nosotros desde nuestra realidad pequeña, todavía pequeña, pues vamos a hacer lo posible para que eso se produzca. Ya digo, muchísimas gracias, hasta la próxima tertulia.